Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han sacado este espacio, este tiempo para poder compartir con nosotros y qué más poder reflexionar en la palabra de Dios. El pastor Roy me pidió que estuviera con ustedes porque él se le presentó una situación familiar. Él al final pues se va a conectar para saludar porque él está ahí pendiente siempre de todo. Entonces, saludos de parte de él y bueno, aquí lo que buscamos no es un estudio tal vez teológico profundo, ni mucho menos, pero sí queremos poder reflexionar y hacer teología comunitaria, es decir, donde todos podemos compartir, dar nuestro aporte, porque eso es lo importante y eso es lo que hace rica una clase cuando compartimos, cuando participamos y cuando todos damos nuestros diferentes puntos de vista. Al final lo que buscamos es aprender y crecer juntos. Estos espacios son para aprender, crecer, reflexionar y sobre todo compartir un rato, ya que no lo podemos hacer de manera presencial, pues bueno, acudimos a las herramientas que al final Dios también las ha permitido porque todo es creado y hecho por Dios. Entonces, también hacer uso de todo esto de la tecnología. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este espacio y después ya damos inicio. Así que voy a orar para que Dios, el Espíritu Santo, nos guíe. El Espíritu Santo es el que revela la palabra, así que necesitamos que Él venga y nos revele esa palabra que hoy tiene para nosotros. Señor, voy a cerrar el micrófono, perdón, primero. Dios, a usted le queremos dar gracias, Padre eterno, en esta hermosa noche, Señor, que usted nos permite reunirnos como iglesia, como cuerpo, como hijos tuyos que somos, Señor. Aquí estamos, Señor, ansiosos, necesitados de revelación, necesitados de crecer, necesitados de aprender, Señor. Estamos con un corazón abierto, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que hoy nos hable, nos guíe y nos dé esa palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Oro por cada uno de los que están acá, Señor, en esta reunión, Señor. Si hay alguno que está pasando por algún momento difícil, familiar, personal, laboral, Señor, yo oro creyendo, Señor, que tú sigues siendo ese Dios de milagros, Señor. Oro para que venga esa respuesta, esa salida, Señor, ese auxilio de parte tuya, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, reine en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, ¿qué les parece si me ayudan, por favor? Hoy vamos a estar en Filipenses, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, que ya es el último capítulo donde ya terminamos todo el libro de Filipenses. Yo, antes de dar inicio a la clase, me gustaría escuchar algunas opiniones. ¿Qué han aprendido? ¿Qué le ha llamado la atención de este libro? Porque no se trata de hacer una clase por hacer una clase. Lo bonito es que en cada clase pueda quedar una enseñanza. Entonces, sería bueno, ya que es el último capítulo, el último día en Filipenses, porque la próxima clase vamos a enfocarnos en el libro de Santiago, que el pastor va a dar todo un estudio del libro de Santiago. Así que nos gustaría, repito, que por favor escuchar un par de opiniones. ¿Qué han aprendido? ¿Qué les ha llamado la atención de esta carta de Filipenses? Escucho, por favor. Solo uno a la vez, ¿verdad? Ariel, sí. Desde la vez pasada, en el capítulo 3, me apasionaba mucho la parte donde, en el verso 1, 3:1, donde dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Entonces, mira la pasión de Pablo,
la forma de él enseñar y todo, cómo él se preocupaba por la iglesia, la formación. ¿Sí escuchan ahí? Claro, estamos escuchándole, claro, sí. Sí, la pasión que él sentía y hemos aprendido que las circunstancias que mediaran en lo que él estuviera no era motivo de apagar la fe, más bien lo animaban a escribir y alentar al pueblo que no fueran las cosas que lo rodeaban las que nos limitaran a nosotros a siempre lleno de fe y esperanza. La admiración siempre en Pablo en esa parte. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias. Muy buen aporte. ¿Alguno más que quisiera compartir, por favor? Recuerden que la pregunta, las dos, bueno, en realidad son dos preguntas. Una es, ¿qué hemos aprendido de este libro y qué nos ha llamado la atención? Básicamente lo que estoy preguntando y tal vez escuchar una o dos más puntos de vista. Bueno, están con miedo, están con temor. ¿Qué les parece? ¿Hay alguien que me pueda ayudar, por favor, a leer para ya entrar en materia? El verso 1, estamos en Filipenses capítulo 4. Que alguien me pueda ayudar a leer del verso 1 al verso 9, por favor. ¿Me puede leer alguien? Hoy recuerden que esta clase es participativa, donde necesitamos que todos podamos aportar para poderla hacer rica. ¿Está bien? ¿Alguien me puede ayudar a leer? Si no, yo lo digo aquí por orden, como lo estoy viendo. Que no se animan. Aquí. Ok, está bien. Capítulo 4. El título dice, regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No sé si sigo o alguien más va a leer. Si no, siga usted, hermana. Siga usted y después ponemos a otros a leer. Ok. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Buenísimo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dádivas de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi
tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que estén conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana, de verdad, gracias por ayudarnos y todo. Qué hermosa palabras de Pablo. Y es que si hay algo que debemos de aprender de Pablo, es la pasión que tenía por el Evangelio. Un hombre que desde el momento que se encuentra con Jesucristo, desde el momento que él tiene ese encuentro genuino, verdadero, comienza a prepararse y comienza a ser ese cristiano verdadero. ¿Cómo hace falta hoy en día de ver esos cristianos comprometidos? Porque no podemos olvidar quién era Pablo. Era un hombre que tenía una posición seguramente económica porque era todo un general, tenía gente a su cargo, era un hombre que tenía un nombre, valga la redundancia, políticamente hablando, y renuncia absolutamente a todas esas comodidades para servirle a Dios, pero no servirle por servirle. Es que es un hombre apasionado, un hombre que nos deja un legado, nos deja una enseñanza, que a Dios que hay que servirle en todo tiempo, en todo momento. Y la situación que hoy estamos viviendo en particular, posiblemente no se parece a las situaciones que vivió Pablo, porque recordemos que había persecución, estuvo en la cárcel, como el pastor Roy nos enseñaba al principio de la clase de esta carta, que la mayoría de esta carta Pablo la escribe desde una cárcel. Qué curioso que un hombre, estando en la cárcel, es el que le escribe a los que supuestamente están en libertad. Con solo eso nos tiene que llevar a reflexionar, a pensar. Un hombre desde la cárcel, desde ese lugar de prisión, es el que escribe apasionadamente a sus hermanos. Hoy en día vemos cristianos desanimados, desmotivados por cualquier situación, por cualquier circunstancia. No quiero minimizar ninguna circunstancia. Pero ¿cómo nos hace falta tener esa conversión o tener esa pasión? Y ahora cuando empezamos a leer, me llama la atención que Pablo no deja de lado a sus colaboradores. No deja de lado, no deja de mencionar a aquellas personas que trabajaron, que estuvieron ahí. Y él recomienda y le dice, no olviden a estos hermanos. Y quisiera reflexionar un poco en el pasaje que es mal interpretado. Y es que todos agarramos el verso 13 porque es bonito y nos dice,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese pasaje, ese versículo, lo hemos utilizado para un montón de cosas que no necesariamente fue escrito para eso. ¿Qué les dice a ustedes? ¿De qué les habla a ustedes? Cuando dice Pablo, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Bajo qué contexto Pablo dice esta declaratoria? Porque es una declaratoria que Pablo hace. ¿En qué contexto lo dice? ¿Y en qué se aplica y en qué no aplica? Quisiera escucharlos a ustedes. Solo uno. Porque no aplica en todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No aplica en todo. Bueno, tal vez es importante ver los versículos que preceden a este, ¿verdad? Porque él Claro. está diciendo que en realidad ha dejado todo y ha pasado por todas las tribulaciones y que puede y ha vivido en abundancia, pero también en escasez. Y creo que ahí es donde aplica, ¿verdad? Definitivamente que aunque esté pasando por las situaciones que esté pasando, no siempre van a ser buenas. Y, o sea, si Cristo está, ¿verdad? Es la fortaleza que tenemos para poder pasar por donde tengamos que pasar. Wow. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Dios les bendiga a todos, amados. Amén, amén. Bueno, yo me sumo a lo que la hermana dice, claro. Yo pienso que Pablo, para decir esto, ya había tenido que pasar muchas cosas. O sea, ya nosotros, pasando todo eso que pasamos, ya tenemos la seguridad para dar esa palabra, ¿verdad? Ya tenemos la seguridad para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque pienso que en el momento de prueba en que él estaba en ese momento en la cárcel, ya él se dio cuenta que todo lo podía en Cristo, que todo lo podía en Cristo. Y es lindo saber que nosotros todo lo podemos en Cristo cuando ya hemos pasado todas esas cosas, ¿verdad, hermano? Y se goza uno porque uno dice, tengo la fortaleza en Cristo para hacer esto, para hacer el otro. Y estoy ya preparado para aguantar eso y aguantar el otro en el nombre de Jesús. Yo pienso que Pablo lo dijo porque ya él tenía, ya había sufrido mucho, ya el sufrimiento que había tenido lo hacía decir esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha fe, mucha fe. Muchísimas gracias. Pareciera ser, ¿verdad?, que este versículo 13 es el centro, es el meollo, es la graduación de un Pablo que vivió momentos difíciles, momentos duros y dijo, ya no hay más nada. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué rico es llegar a ese nivel de entendimiento, de relación, de compromiso con Dios. Porque este versículo lo tomamos para hacer cada cosa que no tiene nada que ver. Cuando usted esté en tribulación, cuando usted esté pasando por ese momento complicado, difícil, duro, usted ahí sí puede aplicar ese versículo, ¿verdad? Y me devuelvo un poquito en el verso 11 y dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿Cómo tenemos que aprender nosotros? Porque pareciera ser que ahora nosotros a veces adoramos a Dios o buscamos a Dios a partir de circunstancias o en otras palabras. Hay muchos que somos cristianos comprometidos a partir de circunstancias, no a partir de convicciones.
Es decir, nosotros debemos de aprender de Pablo que se es cristiano en todo tiempo, en todo momento, porque nosotros lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, ahora teníamos una reunión con algunos pastores y todo, y vieras cómo la gente se va desinteresando por muchas cosas que tenían que ver con la iglesia. Entonces, hoy necesitamos volver a esto que Pablo nos dice, a esta invitación de Pablo que le hace a la iglesia de Filipo. Sean perseverantes, sean constantes, sigan creyendo, sigan confiando, sigan adelante, no se dejen desanimar por las circunstancias, por los tiempos, por los momentos que viven, que atraviesan. ¿Cómo nos hace falta hoy volver a ser aquellos cristianos de antaños que eran apasionados por Dios? Hombres y mujeres que estuvieran como estuvieran, le servían a Dios, se desprendían de Dios. Y también Pablo aquí lo afirma y dice que hubo gente, hubo iglesia que le ayudaron, que le ofrendaron, que lo patrocinaron, que sembraron en el ministerio de él para que Pablo siguiera llevando esa palabra de esperanza, esa palabra a todas aquellas personas. Hago un paréntesis, vuelvo a preguntar. ¿Qué creen ustedes que debemos de aprender de Pablo? De esta carta en particular que hemos venido estudiando hace ya creo que un mes. Amén, pastor. Sí. Dice en el verso 19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces yo pienso que la enseñanza es que el mismo Dios, que lo ayuda a él a tener esa pasión y todo ese, en el que nosotros hemos creído también, que debiéramos tener ese mismo nivel, porque Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado y es al mismo Dios al que servimos, vamos igual como Pablo, corriendo una carrera de fe hasta la meta. Entonces, en todo es el ejemplo de él, de que por Cristo, incluso en una parte él dice, yo quiero que sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él estaba seguro de su forma de vida, del testimonio que él daba, para él decir, imítenme a mí. Quién sabe si nosotros hoy podríamos decir, imítenme a mí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tratar de alcanzar ese nivel. Ojalá decir, imítenme, porque no, que seamos cartas leídas, que nadie tenga que señalarlo, sino que seamos, sigamos ese ejemplo de Pablo en todo, de firmeza, de santidad y camino de fe, ¿verdad? Qué atrevido Pablo, ¿verdad? Para decir eso. Y más que atrevido, era un hombre de convicción. Era un hombre que lo que predicaba lo vivía. Y es que no podemos, hoy pareciera ser que hay muchos que queremos ser cristianos lejos de Cristo. No podemos ser cristianos sin Jesús. Y vea, vuelvo al verso 13 y dice, todo lo puedo en Cristo. O sea que para que usted pueda salir adelante con los problemas, con las circunstancias, con los momentos difíciles, usted y yo debemos de estar en Cristo. Y hay muchos que no, queremos ser cristianos, pero sin Cristo. Y no se puede, no se puede.
Jesucristo tiene que vivir, reinar en nuestros corazones. Él tiene que ser el centro de todo. Por eso Pablo tenía la convicción, porque él tenía una relación genuina y verdadera. Voy a ir un toquecito al verso 5 y dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué dice? Todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo todo lo asienta, lo afirma en Cristo. Nuestra vida tiene que ser direccionada por Cristo. Él es el centro del evangelio. Él es la vida. Él es el camino. Él es el pan. Todo lo puedo en Cristo, pero hay que estar en Cristo. Hay que estar en Él para poder nosotros afirmar eso que Pablo lo decía. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, en toda ocasión, en toda ocasión. Por lo general nosotros le damos gracias a Dios o adoramos a Dios fácilmente cuando todo está pura vida. Pero qué difícil es adorar a Dios y darle gracias a Dios cuando las cosas no están tan bien. Pero Pablo hace una invitación a la iglesia y dice, denle gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión. Yo debo de decirles y abro mi corazón delante de ustedes. En los momentos que más he sentido a Dios, es en los momentos más difíciles de mi vida. En esos momentos es donde he sentido el quebranto, donde he sentido al Espíritu Santo, donde he sentido a Jesucristo ahí conmigo, en los momentos más difíciles. Es una dinámica que debemos de desarrollar nosotros los cristianos. Aprender a adorar a Dios en las buenas y en las no tan buenas. Porque de pronto si adoramos al Señor solo en las buenas, pues bueno, quizás en los momentos difíciles no vamos a salir adelante. Pablo nos hace una recomendación esta noche. Estés inquietos, tranquilos. Y nosotros muchas veces nos inquietamos, nos desesperamos, nos desenfocamos. Porque ¿sabe por qué? ¿Sabe cuándo el ser humano se desespera? Cuando pierde el control de algo. Cuando perdemos el control de algo, nos desesperamos. Y esas personas que son un poco controladores, sufren cuando no tienen el control de algo. Es tiempo de entender que nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Por eso Pablo aprendió a estar quieto, porque todo lo que él hacía, lo hacía guiado por Dios. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y es que cuando nos desesperamos, cuando no tenemos el control de cosas, vienen pensamientos a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Qué se hizo el Dios suyo? ¿Dónde está? Por eso Pablo
en su sabiduría, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice, estén quietos. Estén quietos. Aprendan a depositar su fe, su confianza en Cristo. Porque vendrán momentos difíciles donde ustedes creen que Dios no está en el control de todas las cosas. Y hoy en esta noche yo quiero decirles, no hay nada fuera del control de Dios. No hay nada fuera del control de Dios. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no sabemos depositar nuestra confianza en el único, eterno, en el soberano, en el Rey, en el Dios creador del cielo y de la tierra. Nos hace falta desarrollar fe y confianza en Cristo Jesús. Hago un paréntesis, si alguien quisiera agregar algo más, con muchísimo gusto. Tiene el micrófono abierto para hacerlo. Ariel, si me permite. Claro, con mucho gusto. Gracias. Yo quería compartir también algo para reforzar lo que usted estaba señalando. Y es en el versículo 11 cuando Pablo dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Creo que ese concepto, cuando él dice aprendido, o sea, no es que es algo innato cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. O sea, no viene. Lo que viene es la lección de cómo los hijos de Dios tenemos que ir paso a paso aprendiendo cosas. Y ahora que usted señalaba que en los momentos de plenitud o cuando uno está muy bien es muy fácil estar contento, ¿verdad? Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las necesidades, cuando vienen los momentos difíciles en la vida, ahí es donde nosotros a veces se nos olvida que la vida del cristiano es una vida de batalla y de lucha. Recordemos en Josué, cuando el mismo Jehová le dice a Josué, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes. La valentía y el aprendizaje en este concepto de Pablo, perdón, porque como usted muy bien lo señaló, Pablo había pasado de ser un maestro de la ley, como nos enseñó Roy la clase pasada, a ser un perseguido, y de hecho escribe la carta a los filipenses desde una cárcel, y uno podría decirse cómo un hombre se va a gozar desde una prisión, o me imagino que siendo maltratado y mal comido y mal dormido, etcétera, etcétera. Pero el aprendizaje que Pablo nos enseña aquí es que nosotros no tenemos que poner la mirada en este mundo. Y un poco para ir entrando la otra semana cuando el pastor nos meta en Santiago, ¿verdad? No debemos estar fijándonos en las cosas del mundo, ni poniendo la esperanza en los hombres, ni poniendo el conocimiento en la ciencia, sino nada más es aprender de todo lo que vayamos pasando y que no se nos olvide, porque eso es un elemento que a los cristianos y a los no cristianos nos pasa muy seguido. Se nos olvida a veces por dónde hemos pasado, se nos olvida de dónde venimos y se nos olvida hacia dónde tenemos que ir. Entonces, creo que el concepto me gusta mucho cuando Pablo dice, he aprendido. O sea, él aprendió a través de la experiencia de la vida y nunca se deja aprender. Y en este caso, como hijos de Dios, y por ejemplo, hoy estamos aprendiendo a gozarnos incluso en medio de las dificultades. Gracias. Muchísimas gracias, gran aporte, lindísimo. Y me quedo también con el principio que usted nos decía. Dijo Pablo, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. He aprendido. Y es que el evangelio como tal se trata de eso, de aprender. ¿Y cómo se aprende? A través de esa relación genuina, verdadera, constante con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos enseña a enfrentar todas las etapas de la vida, porque la vida como tal tiene diferentes etapas. Y cuando vivimos
y enfrentamos esas etapas con Cristo, wow, al final hay un gran aprendizaje en cada una de ellas. Creo que Alberto quería decir algo. No, ok. ¿Alguien más que quiera dar un aporte? Con muchísimo gusto. Tenemos micrófono abierto. Pastor. Sí. Pastor. Sí, le escucho. Algo que me impresiona mucho en cuanto a lo que dijo el hermano, también que Pablo dice en el versículo 12, dice, sé vivir en humildad. Qué impactante es esa parte, ¿verdad? Cuando la humildad se aplica en el cristiano. Usted sabe que el cristiano humilde cabe en todo lugar, en todo lado. Yo decía a los muchachos un día de estos que con la humildad usted no tiene que preocuparse porque el Espíritu Santo no esté. Yo pienso que la santidad y la humildad juntas son algo impresionante, porque la palabra del Señor nos dice también que en la altivez Él se separa, Él se aparta. Y Pablo tenía esa particularidad, la humildad, después de todo lo que él había hecho y había sido, llegar a los caminos del Señor y mantener esa humildad tan firme, ¿verdad? Es algo que a mí me impacta mucho de él. Sí, es una pregunta ahora que dijo en qué nos gustaría imitar a Pablo. Para mí, esa sería una de las partes que a mí más me impresionan, porque creo que ahí está la presencia del Espíritu Santo, en la humildad. La humildad. A pesar del erudito que era, siempre fue humilde. Sí, claro. Siempre fue humilde. Amén. Qué bueno. ¿Alguien más? Sí. Igual, cuando él habla en el versículo 7, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, Pablo nos habla en Filipenses incluso 2, nos recuerda por dónde pasó Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que fue humillado, ¿verdad? Siendo un rey, o sea, siendo Dios con él, ¿verdad? Y él dice, se despojó. Y cuando Cristo, ¿verdad? Vuelve al seno de su Padre, dice que no nos deja solos. O sea, esa paz que podemos nosotros gozar es porque no es la paz de este mundo, es la paz que el Espíritu Santo nos da. Entonces, definitivamente, o sea, vamos a ver, yo creo que hay momentos dentro de nuestra propia naturaleza kármica, por decirlo así, ¿verdad? O sea, que nos duelen cosas, que nos asustamos, o sea, incluso podemos hasta dudar, pero gracias a Dios, el Espíritu de Él, el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, en esas nuestras debilidades humanas es cuando más presente está el Espíritu Santo para recordarnos, uno, que no estamos solos y que entonces debemos, ¿verdad? O sea, quedarnos quietos, como decía ahora el pastor Ariel, ¿verdad? O sea, es poder descansar en esa paz, que aunque todo esté terriblemente loco y desordenado y angustiante en lo natural y en lo humano, nosotros debemos tener esa confianza en que Dios no se equivoca, Dios sabe qué está haciendo. Y ahí, en medio de todo esto que está pasando y que nos está pasando, nos está enseñando, o sea, tenemos que aprender a descansar en Él, aún estemos asustados. O sea, es realmente sostenernos, ¿verdad? O sea, si tenemos que llorar, lloremos. Si tenemos que decir, estoy asustada, pero la diferencia es que el Espíritu de Dios está conmigo y Él no se equivoca. Él hace las cosas bien. Y es ahí donde entonces nosotros realmente creo que Pablo nos dice, ¿verdad? En esa parte, o sea, que la paz de Dios, que incluso Cristo nos había hablado de eso, no es la paz del mundo, es otra, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que nosotros, sí, estamos hechos de carne también, pero el Espíritu de Dios ya está con nosotros. Qué lindo, gracias. Gran aporte.
Excelente, muchas gracias. Esto es lo que hace rica la clase, que todos podamos aportar y todo. No se nos puede olvidar que esta es una carta. Pablo, un gran hombre de Dios y de todo. Pero parece que en el verso 14, como que saca un poquito el codo. ¿Qué les parece si lo leemos? Verso 14. Dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. O sea, ojo, él les dice, han hecho bien, han participado en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, ojo, a ustedes mismos, a la iglesia, ¿a cuál iglesia? A la iglesia de Filipo. Saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos. O sea, no le ayudaron económicamente. Y con mis ingresos y gasto, excepto ustedes, incluso Tesalónica, me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Y es que, claro, la carta iba dirigida a Filipo. Y de una vez le dice, ustedes no me ayudaron, ustedes me abandonaron, ustedes me dejaron, ustedes no me ayudaron con mis ingresos. Vuelvo al verso 13, por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el humano, nosotros mismos nos fallamos. Nosotros mismos nos abandonamos. Esta iglesia abandonó a Pablo, no le ayudó, no le aportó, no estuvo con él cuando se empezó la iglesia. Pero hubo otra. Por eso es que lo hermoso es que la obra es de Dios, entonces Él va a traer los recursos. Si usted no quiere aportar, Dios va a traer a otros para aportar. Porque Él dice, ¿no? Si no vosotros solos. No, volverlo a leer. no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrenda, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito, aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Apofredito. Lo que me enviaron es es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Hermanos, qué hermoso es, qué maravilloso es cuando entendemos que en el caminar nos vamos a necesitar unos a otros y que la obra de Dios siempre necesita de esos fieles para seguir sosteniendo la obra de Dios. No nos olvidemos que la obra necesita, desde los principios de los tiempos, la obra ha necesitado recursos. Vea, Pablo lo dice textualmente. Textualmente está hablando de recursos económicos. Así que vale hoy decir, hay un aporte que nos toca, que debemos para seguir con la obra de Dios. Al final termino diciendo también que la obra es del Señor y Él traerá los recursos de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Alguien más que quisiera dar un aporte? Porque nosotros estamos a 12 minutos de poder terminar esta noche. Abro micrófono para alguien. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Sí. Ari, quiero hacer una pregunta porque no sé si me confundí en el texto. Es que usted, bueno, estaba mencionando
según lo que le entendí, por eso no sé si me confundí yo, que Pablo no recibe ayuda de la iglesia de Filipos, pero según lo que yo entiendo es que más bien en la única iglesia que él recibió ayuda, aún estando en Tesalónica. Entonces, no sé si fue yo que escuché mal o es que tal vez sí para aclarar eso, porque... No, muchísimas gracias y buenísimo. Aquí estamos para aprender. Vámonos al verso 15, Leti. Dice, y ustedes mismos, filipenses, ¿saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Sí, por eso es lo que yo entiendo. O sea, es que, digamos, la versión que yo tengo dice, al principio cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que yo necesitaba. O sea, estoy de acuerdo completamente con lo que usted nos quiso decir. Obviamente, la iglesia ocupa ayuda, nosotros debemos colaborar aún en circunstancias, pero lo que sí quería aclarar era que por lo menos lo que yo entiendo es que la iglesia de Filipo fue más bien como la única que estuvo ahí por las enseñanzas que Pablo le había hecho, ¿verdad? No, está en lo correcto, está muy bien usted. Pareciera ser, por eso le digo, verso 15, ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio pareciera ser que como al inicio, ¿verdad? Al inicio no hay ese aporte. Por lo menos en la versión que yo estoy. ¿En qué versión está usted? Yo soy en el lenguaje actual. Ah, ok. Sí, aquí dice que más bien que los únicos que le ayudaron a él fue la iglesia de Filipos. Aún cuando él estaba en Tesalónica, ellos enviaron ayudas allá. Por eso le decía que... No, perfecto. Y estamos para aprender y vamos de una vez. Voy a irme al comentario bíblico. Para salir de la duda. ¿Está bien? Sí, Ari, de hecho por eso es importante estas lecciones, porque es bonito, porque Claro. yo lo que siento es que no quedarme, digamos, yo sí, la versión que yo tengo, es lo que hemos estado viendo también en otros cursos de Biblia, ¿verdad? A veces las interpretaciones que hacen de la Biblia. No, y ese fue el punto, porque a veces usamos una versión y todo eso. Entonces, nos vamos a ir de una vez. Perdón, yo tengo la Reina Valera y la Reina Valera da crédito a los filipenses. Da crédito a ellos, que fue la única iglesia que lo apoyó, o sea, que lo ayudó en ese momento. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Le da crédito a ellos ahí. Sí, yo también. La misma, es que a veces, ¿verdad? Donde estamos haciendo la lectura, de repente pareciera, ¿verdad? Que la está exhortando como si no hubiese sido, ¿verdad? Parte de la ayuda, pero en realidad sí lo dice, ¿verdad? Ahí es que es un poquito confuso, precisamente en las diferentes traducciones, pero evidentemente la iglesia de Filipos, ¿verdad? Fue la única que ayudó a Pablo, ¿verdad? Donde él estuvo, tanto en Macedonia como incluso en Tesalónica. Y es muy interesante porque uno podría decir, o sea, estando en Tesalónica, los tesalonicenses no lo ayudaron, ¿verdad? Eso es muy interesante. Sí, en el 16 él lo afirma. Los Filipos, ajá. Perfecto, hermanos. Sí, buenas. Y aquí todos tenemos que estar para aprender y demás. Aquí tengo el comentario bíblico y efectivamente sí.
la iglesia de Filipo fue una de las que le ayudó, no solamente en ese pasaje, sino que de manera fue la que le ayudó en todos sus viajes misioneros de Pablo. En todos los viajes misioneros, la iglesia estuvo presente en todo. Más bien, muchísimas gracias, Leti, y que quede claro que sí, Filipo fue una iglesia que estuvo presente económicamente con Pablo. Incluso dice que hasta en la cárcel eran los que le ayudaban económicamente a Pablo. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, le mandaban y le ayudaban con ofrenda y demás. Gracias, Leti. Eso es bueno. Ahora, Ari, yo sí quiero dejar claro que entendí perfectamente lo que usted quiso decir, que No, sí. nosotros tenemos que tener esa parte de estar siempre como fieles a la ayuda, ¿verdad? O sea, eso debe quedar claro y recalcarlo como parte de, no solo por Chalón, sino parte de lo que somos como cristianos, ¿verdad? O sea, ese corazón, digamos, agradecido y yo lo veo más allá, o sea, no solo para la iglesia, sino al necesitado y todo eso, ¿verdad? Entonces, esa parte, por lo menos a mí sí me quedó clara, quería nada más aclararle otra parte, pero que dice que aquí estamos todos aprendiendo. Gracias. De eso se trata, de eso se trata. Recuerde que al principio dijimos que íbamos a hacer teología comunitaria. Eso nos da la posibilidad de que todos podemos aportar y aprender y corregirnos también. Ahora bien. Sí, buenas noches. Sí. ¿Puedo participar, aportar algo Por supuesto, que llama la atención? Creo que aquí sí aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si en lo natural, hablando en lo natural, no hubiera aparecido ni Filipos ni nadie, él tenía a Cristo, y cuando tenemos a Cristo, Cristo se va a encargar de tocar a quien tenga que tocar. Recordemos cuando Dios utilizó para alimentar a Elías. Entonces, Dios, o sea, el apóstol Pablo está diciendo todo lo puedo. Aquí sí se aplica, claro. Porque él, su confianza estaba lo número uno era Cristo en su corazón. Eso hacía que él pudiera entender que independientemente de lo natural, nada pareciera, Cristo se iba a encargar de suplir lo que él necesitaba. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias. De verdad, muy buen aporte. Así es. Perfecto. Disculpe, Lorena Álvarez tenía la mano levantada. Perdón, Lore. Deli. Proceda. Tranquilidad, tranquilidad. Buenas noches y bendiciones para todos. Solo quería compartir en lo que dijo Leti. Yo tengo la versión internacional y aquí dice en el versículo 14, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Bueno, y ahí sigue, ¿verdad? Que ya ha recibido todo lo que necesita, pero sí quería compartir esta versión que habla de que sí fueron los Filipos quienes le ayudaron, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Ves? Ahí lo hice un poco más claro todavía. Muy claro, exactamente. Sí. Está bien, perfecto, gracias. ¿Alguien más, hermanos, que quisiera dar un aporte, por favor? ¿Qué enseñanza nos deja este estudio de Filipenses, perdón? ¿Qué enseñanza nos deja? Por favor, algunos que quisieran aportar para hacer mi cierre ya. Bueno, Ari, yo quisiera compartir, bueno, tengo la cámara apagada porque es que estoy en una situación de salud un poquito complicada. Yo quiero compartirles que hoy es
especialmente no ha sido un día muy, muy bueno a nivel de mi salud física. Ahí tengo días un poco más nobles, otros días más difíciles. Pero hoy sentada en mi cama, ¿verdad? Y meditando con mi esposo y todo en ese momento de que uno desea como gritar, no sé, ¿verdad? Yo le decía a Stan, yo quiero aprender todo esto que estamos viendo en el libro de Filipenses, ¿verdad? Yo le decía cómo Pablo tuvo toda su paz, su alegría, un gozo, y escribir una carta de aliento a otros aún en una situación tan difícil desde la cárcel y ir más allá de todo lo que, bueno, más adelante, bueno, otro libro donde habla de la guión de la carne y demás. Pero yo le decía, ¿cómo cuesta esto, verdad? O sea, ¿cómo cuesta? Y quiero ser sincera en esta noche y mi aporte es que yo en lo personal agradezco que estemos estudiando este libro porque ha sido como, por lo menos como mi fuente en esta situación tan difícil que estoy viviendo, que espero que pase y que el Señor ponga su mano todos los días. Confío en Él, pero yo le decía al Señor, hoy llorando en la mañana, que lloraba, yo le decía al Señor, si esto no va a pasar pronto, por lo menos dame paz para aprender a vivir con ello, ¿verdad? Y a tener como ese gozo y, ¿verdad? Y eso que habla Pablo, ¿verdad? Y aprender a tenerlo todo y no a tener nada, pero a sentir esa paz que, como decía la hermana antes, es esa paz que la Biblia también lo dice. Pero a veces cuando uno es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, uno no lo puede canalizar. O sea, yo no creo que nuestra mente humana tenga la posibilidad de alcanzar esa paz en nuestras fuerzas. Es solo la paz que el Señor nos puede dar. Entonces, pues quería contarles esto como un testimonio de vida misma porque yo necesito, y más que puedo, no puedo decirlo, no, lo estoy haciendo, no, necesito poner en práctica todos los días de mi vida, hoy más que nunca. Hoy más que nunca tengo que darle gracias a Dios en los momentos difíciles. Hoy más que nunca debo inclinar, como se decía antes, Ari, venir a los pies del Señor. Y no solo en los momentos difíciles, pero es que de verdad a veces en los momentos difíciles eso es cuando uno dice, bueno, aquí es donde soy lo que soy, o más bien no tengo nada, me presento delante de ti no siendo nada, porque hacia dónde voy, ¿verdad? Y que sí quería contarles esto porque por lo menos para mí la carta de Filipenses es como todos los días, toda la palabra del Señor es vida, pero en estos días, por lo menos en estos meses, ha sido como mi carta de refugio, digo yo. Gracias por compartirla, gracias Ari por disponerse usted hoy y por el pastor por todos estos espacios que han hecho para estudiarla y todos los aportes de los hermanos que han estado ahí todos los días. Y es bonito poder compartir juntos y aprender juntos y saber que si alguien más pudo hacerlo en circunstancias aún más difíciles que las nuestras, es el mismo Dios que estuvo con Pablo, hoy está con nosotros. Y sigamos orando. Muchísimas gracias, Leti. Sí. Tal vez para agregarle ahí a Leticia, ¿verdad? Que ella es más tal vez a lo físico. Y nosotros también ayer, pero voy a hablar desde mi posición, tuve una noticia que realmente impactó mi vida y por un momento, o sea, sentí que se me caía todo, pero volví ahí, ¿verdad? Y puedo decir que, o sea, que de lo que Dios me da, Leticia, te llene también, ¿verdad? Porque yo puedo sentir que en medio de las tormentas, en medio de muchas cosas, o sea, Dios no nos abandona, ¿verdad? O sea, podemos estar precisamente en esa tremenda tormenta en la que estuvieron también los apóstoles, ¿verdad? Y ellos se asustaron y es válido, como dije, llorar y asustarnos, pero esa paz que Dios nos da sobrepasa todo, ¿verdad? Y hoy puedo estar aquí también con ustedes y puedo, o sea, disfrutar de muchas cosas
en medio también de, de una circunstancia difícil y decir, Señor, tú eres el que me da la paz y en ti puedo descansar. Así que entonces de lo que Dios me ha dado, Leticia, que Dios te sobreabunde de paz. Lorena Álvarez iba a decir algo. Yo también, bueno, quiero aportar en esta carta de Pablo a Filipos, ¿verdad? Él nos habla de mucha fe, de esperanza, de que, bueno, yo lo aplico a mi vida, ¿verdad? Como dice Leti también, los que tenemos una condición física especial, digámoslo así, ¿verdad? Una condición de salud especial, aprendemos a vivir un día a la vez. Yo siempre le digo al Señor, déjame vivir este día y mañana veremos a ver qué va a pasar, ¿verdad? Porque uno no tiene el control de lo que, de la situación, de la condición en este caso, y es importante la fe porque, como dice Leti, un día sí, un día no, ¿verdad? Vamos así como que un día estamos muy bien, otros días no tan bien, pero yo siento que no solo a nivel a nivel físico, sino también pasa muchas veces a nivel espiritual. A veces nosotros los cristianos estamos un día sí, un día no, un día sí queremos todo con el Señor y otro día no queremos nada, ¿verdad? Y yo pienso que en esta carta Pablo nos enseña que a pesar de las circunstancias, no debemos de perder la fe en el Señor porque Él siempre está con nosotros. Él siempre es fiel, nosotros somos los infieles. Yo siempre digo yo siempre que oro le digo, Señor, perdóname porque yo te he sido infiel, porque muchas veces ponemos muchas cosas antes que nuestro Dios, ¿verdad? Pero sabemos que Él es el que nos sostiene todos los días y que yo siempre digo, siempre va a haber un mañana mejor, nunca nos vamos a quedar en este día de hoy, porque la palabra nos dice, ¿verdad? Que no debemos de confiar en las cosas de este mundo, porque son pasajeras. Y entonces yo digo, todo esto va a pasar y siempre va a venir algo mejor. Esa es nuestra fe en Dios que debemos de tener siempre. O sea, que no debemos de perder esa fe y esa esperanza de la cual Pablo nos habla en esta carta y aplicarla a nuestra vida todos los días. Eso sería. Muchísimas gracias, Lore. Gracias, Leti, por abrir su corazón. Y de eso se trata, de que en estos espacios no solamente es para venir a escuchar a alguien, no, es para escucharnos todos, pero sobre todo escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Así que, Leti, igual me alegra escuchar de usted, que usted dice, esta carta me ha ayudado porque el momento que estoy viviendo es difícil. ¿Y sabe qué es lo importante de esto? Aquí nosotros, Comunidad Cristiana Shalom, no vende un evangelio triunfalista, pero tampoco ignoramos nuestra humanidad. En nuestra humanidad, como la hermana bien lo decía, en nuestra humanidad nos dolemos, en nuestra humanidad nos desanimamos y se vale al final, Dios lo sabe. Lo bonito de Pablo es que Pablo nunca dice, no lloren, no se duelan, no se desanimen. Pablo nunca dice eso. Pablo dice, den gracias en todo tiempo, en todo momento. Eso sí, Pablo no está ignorando que va a haber dolor, que va a haber angustia, que va a haber sufrimiento, que va a haber tristeza, que va a haber amargura, que va a haber desesperación. Pablo no ignora todo eso. Ni Jesús, porque Jesús dijo, y en el mundo tendréis aflicciones. Es parte del caminar, es parte de la vida, es parte de. Allá Pedro lo dijo de una forma hermosísima y dijo,
¿A dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida. Y hoy es una hermosa noche. Tal vez Leti abre su corazón y dice, he estado pasando por momentos difíciles. Pero si abrimos el micrófono, al final todos quizás hemos estado atravesando momentos complicados. Pero hoy quiero decirles en el nombre de Jesús, acerquémonos a la fuente, acerquémonos a ese Cristo, acerquémonos a Dios, permitámosle al Espíritu Santo, sí, a veces estamos ahí tristes, angustiados, desesperados, que no sabemos. Y no hay respuesta, humanamente no hay respuesta, humanamente no hay salida. Y es ahí donde entra la soberanía de Dios. Es ahí donde entra la soberanía de Dios. Porque cuando usted humanamente tiene respuesta para las cosas, y no le pida ayuda a Dios, hágalo usted. Pero cuando las cosas salen de sus manos, es ahí donde Él dice, aquí estoy. Me llamaba, me buscabas, aquí estoy. Es una noche, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que una vez más sea nuestro auxilio, sea nuestro socorro, sea nuestra fuerza, sea nuestra fortaleza. Porque sí, yo les voy a ser honesto y sincero, a veces uno ha tenido esos momentos difíciles, esas noches de Getsemaní, noches angustiosas. Pero Pablo hoy nos dice, den gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. Adórenlo. Uy, qué difícil es adorar al Señor cuando todo está complicado, ¿verdad? Qué fácil es levantar las manos y saber que hay una cuenta en el banco que te da sostenibilidad, que te da tranquilidad, que te da paz. Pero qué difícil es abrir la billetera, saber que no hay nada en la billetera y en la cuenta menos. No hay nada. Qué difícil. Qué difícil. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que venga y reine en esta noche a cada uno de nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, venga y reine en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, en esta noche, Padre eterno, delante de usted estamos, nos presentamos delante de usted, Señor. Aquí estamos hombres y mujeres, débiles, vulnerables, imperfectos, necesitados de tu gracia, de tu misericordia. Necesitados, Señor, de tu abrazo. Necesitados de tu guianza. Necesitados de tu sabiduría para saber tomar las mejores decisiones, Señor. Necesitamos consuelo. Necesitamos, Señor, de tu presencia, Señor. Porque no hay nada más maravilloso, Señor, que poder sentir tu presencia. Que saber que usted está ahí, Señor, y yo creo que con Pablo, Señor, esas noches de cárceles, esas noches frías, esas noches angustiosas, esas noches oscuras ahí con Pablo, tu espíritu estuvo con él. Y hoy pedimos que esa misma presencia que estuvo con Pablo esté con nosotros. Abrázanos, ayúdanos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Hemos creído, hemos confiado. Y aquí estamos, Señor, y necesitamos de que usted nos dé la bendición. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, venga y reine en nuestras vidas. Hoy reposamos y descansamos
¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida, de esperanza, Señor. Hoy nos acercamos a la fuente de vida. Hoy nos acercamos al trono de la gracia a pedirte una vez más, ayúdanos. Hay cosas que no podemos solucionarlas. Por eso pedimos tu pronto auxilio, Señor. Hoy entregamos esta clase, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que se han dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Y gracias por enseñarnos hoy, Señor, que tú sigues fiel a nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, ánimos en el nombre de Jesús. Próximo lunes el pastor empieza la clase con Santiago. Anímese, invite a otros, comparta. Estemos ahí, por favor, y recuerden que estamos creyendo que el 6 de septiembre damos nuestra apertura de cultos. Así que les queremos pedir a ustedes que estén orando para que Dios nos ayude para que esa apertura sea genial. ¿Algo que quieran aportar? ¿Alguien que quiera despedirse? Pues aquí estamos. Bueno, yo quiero despedirme agradeciendo, Ariel, por la clase maravillosa. Maravilloso. Hoy aprendí mucho y me gozo tanto de ver a mis hermanos. Me gozo tanto de verlos. Hay hermanos que no he vuelto a ver y les saludo y les abrazamos, amados, a todos. Sigan para adelante. Vamos luchando. Vea, Pablo, lo que pasó. Nosotros creo que Pablo dice, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Creo que debemos de entender que fue un hombre como nosotros igual. Sufrió muchas cosas y sigamos adelante, amados. Dios me les bendiga, les abrazo y les saludo. Muchísimas gracias. Y debo de decirles a todos ustedes, no me considero maestro, me siento más predicador que maestro. Pero hay que hacerle a todo. Entonces, pero muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias, amado. Muy buenas noches, mis queridos Buenas hermanos. noches a todos. Pura vida, que descansen. Chao. Muy buenas noches a todos, hermanos. Que Dios los guarde y los bendiga. Amén. Gracias, Alberto. Es un placer, bueno, saludarles. Es un placer volverles a ver por este medio. Y bueno, un pequeñito mensaje, ¿verdad? Para Leti. Recordemos que Pedro, ¿verdad? Estando con el maestro, quiso caminar sobre el agua. Y estando con el maestro dudó. Y estando con el maestro se hundió. Pero no debemos olvidar que Él está con nosotros y Él nos tiende su mano. A pesar de las dificultades, a pesar del camino que se pone oscuro, que se pone turbio, Él no nos abandona. Y a veces pareciera que estamos solos. En momentos de tanta incertidumbre, donde no nos podemos congregar, donde no sentimos el abrazo, la compañía de los hermanos, pero sepa que los tenemos presentes en nuestras oraciones. Hay muchas personas orando por todos y cada uno de los que están, de los que no están presentes, pero Dios no nos abandona. Definitivamente, se lo puedo decir, después de 5 accidentes, después de estar inválido, después de estar ciego, después de problemas familiares, matrimoniales enormes, después de ideas de suicidio, después de un montón de cosas, Dios siempre me ha dado la mano y no ha sido fácil y casi que he tenido que tocar fondo para recordar y alzar la mirada al cielo sabiendo que Dios está conmigo. Y como te digo, el proceso no es fácil. A veces uno no sabe por qué o cuánto va a durar. Tal vez Moisés nunca sabía que se iba a pasar la mitad de su vida en el desierto, mas Dios los guardó, Dios los protegió y por más duro que se puso, él estuvo ahí y Él va a estar ahí con ustedes en todo momento y en todo lugar, como va a estar con todos nosotros. Entonces, les apreciamos, les queremos mucho. Adelante y en tiempos tan complicados, seguimos orando para que Dios les dé fortaleza y no se desanimen. Adelante. Y es un placer de verdad volver a verles. Los queremos mucho. Muchísimas gracias. Bendiciones. Pronto, ya casi, todos estamos juntos. Amén. Amén. Buenas noches. Te los amo. Chao, Leti. Dios está en el control de todas las cosas, Leti. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Lorena Álvarez, recuerde, hay que congregarse, ¿verdad, hermana?
yo siempre me congrego todo el tiempo, desde que empezó esto, yo siempre estoy congregada. Sí. Por favor, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Un Buenas gusto de noches, verlos. cuídense. Buenas noches, hermanos. En este momento voy a quitar la reunión para que no se quede ninguno ahí con la palabra en la boca. Entonces, buenas noches, bendiciones. Gracias, Noeli, bendiciones.